que están, ruinas que están caídas, las vamos a construir. Entonces quería compartir eso esta semana que el Señor me dio eso, amén. So, gloria a Dios. Yo quiero que cantemos esta canción juntos, amén. Gloria a Dios, amén. Extiende tus manos para recibirlo, ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande le hizo. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar hacia allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote
a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que debe venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Oh, oh. Algo grande vendrá. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo lo creo, profética es esa canción. Algo grande vendrá y nosotros lo sabemos y de pronto nos asustamos, ¿sí? Porque a veces no pensamos en lo grande que Él tiene para nosotros y hay que cambiar esa mentalidad de pronto de escasez, de pobreza. El Señor me lo hablaba hace unos meses y yo lo sabía, yo decía, sí, Señor, ya es hora de ensancharnos, ya es hora de crecer, ya es hora, pero lo que dice mi hermana Nancy es cierto, yo no me imaginaba por estos medios, pero bueno, Yo Dios lo quiso. creo. ¿Usted también lo cree? Muy bien, yo Lo también lo creo. creo. Y estoy Amén, amén. trabajando sobre ello. Amén, yo también lo creo. Bien, hermanito. Eso es lo que nosotros tenemos que afirmarnos. Algo grande vendrá, algo grande Dios tiene para nosotros. Y claro que estamos esperando el arrebatamiento, pero también Dios honra a los que le honran. Así que aún sacar este tiempo es honra ante el Señor y que en el nombre de Jesús este tiempo sea ofrenda grata para Él y que lo hagamos. Ahí la palabra que nos leía la hermana, nada, no me traigas más vana ofrenda, o sea, tráeme tu corazón, entrégame tu corazón, hijo mío. Entrégame ese corazón, rasguemos el corazón y no los vestidos. Por lo que ahora tocó ya dejar la religiosidad y de repente pues en los templos a veces nos mostrábamos eran religiosos, pero aquí vea, estamos aprendiendo a creer de otra manera, pues con el mismo método de culto, de tiempo con Dios, pero así a la distancia. Y yo gracias le doy, hermanita. Gracias por ser sensible a la voz de Dios. Porque esa canción, fascinante esa canción. Nos inspira a creer. Dios prometió y Él lo hará. Y eso quiero que todos ustedes lo vean así. Dios lo prometió y Él lo hará. Y no deje que nada le robe su bendición. No deje que nada le quite ese lugar que Dios quiere darle y ese llamado a salvación primero que todo. Y quizás algunos ya tienen claro su necesidad de salvación, ¿sí? No sé cómo les fue con la tarea, cómo vieron este ejercicio. ¿Alguien quiere testificar esa tarea? Ya he visto unas, me ha impactado mucho ese trabajo, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se sintió usted haciendo ese trabajo? De pronto un trabajito de escuela dominical, como algo muy primario, pero es algo muy lindo que lo impacta a uno. ¿Sí? ¿Quién quiere testificar? Bueno, amén. Yo le mandé la presentación apenas ahorita, pero pues es que la quiero hacer una presentación Prezi. Yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de trabajar en esas presentaciones, que son presentaciones, lo único malo es que si el internet está bajito, porque eso trabajas con internet.
Entonces, por eso, pues, es como más seguro trabajar con el PowerPoint, que es lo que ustedes manejan, pero esta presentación es muy profesional, es bien bonita, estoy trabajándola para ver si la puedo poner junta, pero hicieron una actualización y pues tengo que actualizarme porque no hace rato que no la había trabajado, hace como 6 meses no había trabajado esa presentación y la quería hacer en una Prezi, pero a ver si la puedo terminar para mandársela entonces, pero sí, bueno, interesantísimo y pues sí, aprende uno muchísimo, vuelve a reforzar pues lo que vio en la clase. Me parece una... Gracias, linda, gracias. Dios premia a los que obedecen. Y verdad que el Señor cuando uno hace esas cosas, ¿sí? A mí me mandaban los profes de escuela dominical a hacer una tarea con mis hijos. Entonces, mamita, que por favor acompañe a su hijo a aprenderse este versículo. Yo, ay, pero ¿con qué tiempo? ¿A qué horas? Pero cuando yo lo hacía, para mí, Jesús se sonreía de verme haciendo ese trabajo, ¿sí? Para mí yo pensar, esto le alegra a Dios, me dijo una hermana, Dios se alegra cuando tú te sientas a hacer esa tarea. Y a mí me pareció algo como, oiga, si esto le causa alegría a Dios, pues lo voy a hacer, porque lo tengo que hacer es para Él, ¿sí? Y no para aquí, para el profe, o para el instituto, para el lugar, sino que lo hago para Él. Entonces me gusta lo que la hermana está diciendo porque es algo interesante. ¿Por qué? Porque es que si nosotros podemos hacer cosas mucho más excelentes, pues debemos hacerlas es para honrarlo a Él. ¿Listo? Y gracias, Linda, gracias por ese testimonio. ¿Alguien más quiere testificar cómo le fue con la tarea? Aún estoy recibiendo tareas, no van a ser clausurados o excluidos porque no estoy recibiendo tareas. Muy interesante. ¿Quién dijo yo? No todos al tiempo, por favor. Oiga, ¿qué pasó? Yo vi varias tareas, pero quiero que usted mismo testifique cuál fue su experiencia. Porque mi perspectiva es ver de ustedes un esfuerzo, una dedicación, ¿cierto? Pero vamos a la perspectiva de Dios, ¿sí? ¿Qué piensa Dios de eso que nosotros estamos desarrollando? ¿Y para qué me sirve a mí ese ejercicio? Ese ejercicio puede ser dominical, bueno, de repente muy escuelero, pero es algo bonito, porque en el momento que yo me dedique a dibujar, a escribir, a hacer las flechitas, a hacerlo en el computador, en ese momento estoy honrando a Dios. En ese momento le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo que me enseñe y refuerce en mí, ¿sí? Porque es que esto no es de hombres, esto es del Señor. Y el Señor nos quiere enseñar, así que usted luche por crecer en el Evangelio. ¿Listo? ¿Quién más me va a testificar de la tarea? Y Marta Cuervo, de pronto, no sé, ¿quién quiere testificar? Dice, buenas noches. Bueno, muy bien, escribieron al chat, también es importante. Sí aprende uno, sí aprendemos. Bueno, no les dé miedo la cámara, no les dé miedo hablar, mire que somos aquí libres. Entonces nuestro Buenas encuentro. noches, que Dios le bendiga, pastora. Amén, hermosa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, feliz. Hace como media hora antes de empezar la clase le envié el trabajo, no sé si lo ha visto, pero fue algo muy hermoso para mí. Esto no lo hacía desde la primaria. Muy feliz, bendecida con esa tarea, aprendí mucho, gracias a Dios. No, me sentía como esa adolescente ahí haciendo la tarea, pintando los muñequitos y muy feliz, pero aprendí, gracias a Dios, por esa experiencia tan bonita que me dio la oportunidad él de hacer hoy ese trabajo.
y quería ya presentarle el trabajo y bueno, espero que con la ayuda de Dios, que fue el que estuvo ahí, el Espíritu Santo guiándome. Y no, pues lo más importante de todo esto fue que aprendí lo que significa el significado del reino animal y a pasar al reino de Dios es algo hermoso, algo que yo creo que todos anhelamos, más es estar en ese reino de Dios, en ese nuevo nacimiento y que Dios nos ayude, que es lo que anhelo yo, de tener ese nuevo corazón y ser esa hija hecha de Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Linda, por ese testimonio, qué bonito. Sí, mire que cuando uno lo hace para Dios es como hacer una carta de amor, ¿sí? Porque es para Él y uno lo hace con alegría. Y yo no sé, algo grande y algo nuevo viene para nosotros por la obediencia. Dios premia la obediencia. ¿Sí? ¿Alguien más quiere testificar de esa tarea o de pronto decir por qué no la ha hecho? No sé. ¿Quién dijo yo? Buenas noches, pastora Juliet. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Pastora, yo solo he hecho los dibujitos y no he hecho la tarea de ponerme a escribirlo, porque lo que pasa es que como envió primero lo de la oración y segundo lo de la Biblia, entonces yo me puse a transcribir todo eso como para repasar, porque cuando yo escribo aprendo. Entonces, no he pasado todavía al nuevo nacimiento, o sea, en esta semana está programada esa parte. Y ya, entonces, por eso no le he escrito, porque no he pasado a escribir, o sea, el folleto completo que usted nos envía ahí al WhatsApp, eso yo lo hago de transcribirlo todo en mi cuaderno. Entonces no he hecho eso y por eso solo tengo los dibujitos en una hoja blanca. Y lo otro es que no sé dónde enviarlo. Al mismo WhatsApp. ¿Sí? ¿Al mismo WhatsApp? Ah, Sí. bueno, listo. Listo, pastora. En esta semana ya Al está. grupo, los hermanitos me han enviado tareas al mismo grupo, algunos me enviaron extra, pero cuando nosotros miramos ese trabajo, podemos ayudarnos unos a otros con esa tareita, pues nos apoyamos, ¿sí? O sea, Sí, nos señora. apoyamos mucho ahí. Te felicito, gracias por esa sinceridad, porque pues aquí nosotros no podemos engañarnos, esto es para Dios y sepamos que como es para Dios, pues a Dios daremos cuentas, ¿no? Entonces, pues por eso es que tenemos que trabajar mucho más en esa obra que Él está haciendo con nosotros, porque es una obra de salvación y yo debo desarrollarla con fe, con fe. El Evangelio es para vivirlo en fe y para fe. ¿Listo? Hoy vamos a ver otro tema. Hola Fabián, Dios te bendiga. Vamos a ver otro tema y por eso no quiero que quede la tarea atrasada porque pues nos vamos despistando los temas y eso no es el punto, ¿no? Vamos a entrar en el tema de nacer de nuevo y lo quiero trabajar iniciando con Juan 3. Por favor, quien quiere leer Juan 3, del versículo 3 al 7, del 3 al 7. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, pastora. Hágale, manito, por favor. Con mucho gusto. Ya lo estoy en la búsqueda. Del 3 al 7. Bueno, leo tu palabra, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí Jesús dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Pero notamos algo. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. El versículo 5, Juan 3:5, Jesús lo está diciendo en cuanto a esa charla que tenía con Nicodemo siendo un hombre ya adulto, conocedor de las escrituras, le doblaba la edad a Jesús porque era un intérprete de la ley, era un hombre con experiencia, pero él no va a buscar cómo nacer de nuevo, no va a preguntarle a Jesús esto. Pero Jesús lo encausa y le dice que es una necesidad nacer de nuevo, que es necesario. Y yo quiero que usted empiece a ver este nuevo nacimiento para su vida, para sus discípulos, para su familia, para su iglesia, como una necesidad. Esto es una necesidad urgente de vida o muerte para ser suplida. Entonces, como la Biblia habla de nacer de agua y nacer del Espíritu, porque eso lo dijo Jesús, no es una invención de nosotros, de los hombres, de los pastores, de las iglesias, eso está directamente en las Escrituras. Y si está directamente en las Escrituras, lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Así que vamos a hablar de nacer de agua. No sé si se ve ahí en la pantallita. Vamos a hablar de nacer de agua, ¿sí? Y nacer de agua lo vamos a entender ya con el tema de nacer de nuevo, porque el tema de nacer de nuevo es el resultado. Ustedes lo ven aquí como una suma. Es nacer de agua más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo. Es una suma, ¿sí? Pero el resultado de esa suma es lo que Jesús está diciendo, que hay que nacer de nuevo, que si no se nace de nuevo no se puede ver el reino de Dios y si no se nace de nuevo no se puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que significa la tarea que le estamos pidiendo, que usted tome la clase anterior de los reinos y usted tome en esa clase, saque las características del que nació dentro del reino animal o el que nació por primera vez y las características del que nace dentro del reino de Dios, porque son diferentes. Por eso es lo que testificaba nuestra hermanita, haciendo el dibujo, coloreando, sacando las características. Eso hace que yo pueda separar una diferencia y yo pueda decidir si me quedo en este reino o determino entrar al reino de los cielos, porque esto no lo obliga a Dios. Esto no se obliga. Nadie va a entrar al reino de los cielos obligado. Esto es de alguien que quiera. Pero ese querer se debe convertir en una necesidad. Y si es una necesidad, entonces esa necesidad va a ser suplida. ¿Sí? Entonces, aquí en Juan 3:7 dice que es necesario, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. Pero en Juan 3:5 dice que es como una fórmula, porque Jesús aquí revela la fórmula de ese nuevo nacimiento. Esto es una fórmula que no la saben muchos y Dios nos la está revelando a nosotros. Es el resultado de nacer de agua más nacer del Espíritu. Así que yo, para desglosar esta fórmula, si yo lo pongo como una fórmula que tiene dos componentes, nacer del H2O más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo, si yo lo coloco así, entonces voy a empezar a desglosar cada componente. Y en este día les voy a explicar la primera parte, ¿sí?
porque es que Jesús lo dice ahí, nacer de agua y nacer del Espíritu. Mire que menciona dos cosas diferentes. Entonces, vamos a desarrollarlo y lo vamos a desarrollar juntos, pues, a través de esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, si vamos evaluando, en Salmo 51, que es el salmo que me va a enseñar acerca de nacer de agua, Salmo 51 me está hablando de unos verbos. Cuando nosotros hablamos de nacer de agua, nosotros tenemos que acudir a las escrituras porque solo podemos ser nacidos y renacidos a través de las escrituras. Y nacer a través de las escrituras, lo primero que voy a hacer es ir a nacer de agua a través de lo que dice la Biblia en el Salmo 51. Me va a presentar una forma en la que el salmista David vivió un verdadero arrepentimiento y vivió este verdadero arrepentimiento con una revelación, porque aquí hay una revelación. Yo no puedo nacer de agua si no uso estos verbos. Aquí hay unos verbos que el salmista David menciona y dice, en el Salmo 51 del 1 al 9 está hablando de nacer del agua. Recomendamos que es un salmo profético que se está cumpliendo en nuestros días o en este tiempo, nuestros tiempos, ¿no? Dios reveló al salmista David cuál era el problema del hombre. Igual para nosotros el día de hoy necesitamos nacer de agua. En ese Salmo 51, ¿alguien lo tiene a la mano? Yo lo tengo. Bueno, por favor, léalo. Al versículo 9 nomás, del 1 al 9. Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bueno, hasta ahí habla de nacer de agua. ¿Por qué habla de nacer de agua? Porque el salmista David se está arrepintiendo. Y para nosotros nacer de agua o el resultado de nacer de agua es un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo comprobamos que una persona puede nacer de agua? Cuando la persona decide arrepentirse voluntariamente, ¿sí? Porque es una decisión personal. Pero para que ocurra este nacer de agua, el salmista David habla de 5 verbos. 5 verbos. Estos 5 verbos están hablando de unas acciones personales y que necesitamos también la ayuda de Dios. Estos verbos dice borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. Porque dice borra mis rebeliones. Es una acción del Padre cuando yo decido arrepentirme. ¿Sí ve? Lávame, lávame. Entonces necesito ser lavado. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Y ya está hablando de limpiar. Si no es borrado, no es lavado, no es limpio, purificado y no se esconde el pecado, no vamos a ser
llamados nacidos de agua, ¿sí? Para este nacer de agua, yo necesito este Salmo 51 y estos verbos. ¿Por qué borrar? Vamos a empezar con el primero. ¿Por qué borrar? ¿Sí? Dice borra. ¿Qué es borrar? ¿Por qué borrar? ¿Cómo así? ¿Borrar de qué? ¿Sí? ¿Qué se imaginan? Porque el salmista David lo dice claritico. Borra mis rebeliones. Pues porque uno reconoce todos los pecados que ha tenido desde atrás hasta el momento en el que está en ese llamado de Dios o en esa presencia de Dios. Bueno, ¿quién más? ¿Más quiere participar? Porque Es para, ahí se refiere que es borrar del libro de las obras, borrar los pecados para estar a paz y cuentas con Dios. Bueno, sí, ¿quién más? También Porque se me sí. ocurre, pastora, que si él le ayuda a borrar, es como que se le sale de la memoria o de la mente de uno ese pecado y lo ayuda como a crecer, a dar un paso. Y pastora, borrar es pasar de un lado a otro, por lo menos ahí el borrador es la sangre de Jesús. Sí, sí, tiene razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, claro. Borrar es porque está escrito en algún lado. Sí, claro, es obvio, no se puede borrar algo que está escrito, si no está escrito en algún lado, ¿cierto? Entonces, el salmista David, y yo le doy gracias a cada uno de sus aportes, porque muchos lugares, muchos lugares, las personas desconocen que tienen un expediente incriminatorio. Y en ese expediente está el reporte de cada pecado que se ha cometido. Y el salmista David lo sabía. ¿Por qué? Porque el salmista David comete un pecado. Ese pecado que cometió, él lo quiso ocultar. Ese pecado lo llevó a cometer otro y a planear otro. Y este pecado que cometió, él lo logra omitir, ocultar ante las personas, ¿sí? Y él planeó muchas cosas, pero al año, o no sé, un tiempo, no sé si es al año, a los 2 años, pero viene un profeta y le habla. Y el salmista seguramente pensaba que que Dios no lo sabía. Pero el salmista, cuando el profeta Natán le relata qué es lo que pasó con él, ahí es donde el salmista siente esa necesidad de nacer de agua. Y necesitamos nacer de agua a partir de borrar. ¿Y cómo vamos a borrar? Aquí dice, es la acción de remitir lo que está escrito en el libro de las obras y también de desaparecer algo que ya está escrito. Es muy obvio, borrar es una acción. Yo borro, tú borras, él borra es un verbo, pero implica una acción del Padre cuando yo le autorice por medio del arrepentimiento. Yo borro cuando determino arrepentirme, cuando determino confesar mi culpa, ¿sí? Vamos a ir mirando qué fue lo que pasó. ¿Va a cambiar? Todos nosotros tenemos un libro llamado el libro de las obras. Este libro es el expediente que está delante de Dios. Ante los ojos de Dios está todo lo que se hace,
porque este libro manifiesta que todos tenemos pecados, ¿sí? Y este libro de las obras se llama así, según Apocalipsis 20:12. Este libro, ¿sí? ¿Quién quiere leer Apocalipsis 20:12? Este libro reporta que será abierto el día del juicio y este libro va a mostrar esas faltas que usted cometió, ¿sí? O que cometimos, o que hicimos, y ahí es donde se nota algo. El salmista David tan pronto le dijo del profeta que esto estaba ahí, delante de la presencia de Dios, el salmista corre a arrepentirse. Y lo primero que hace es, borra, Señor, bórrame eso que está escrito ahí. Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muy bien, hermanito, gracias. Aquí aclara algo, y es que serán juzgados cada persona según sus obras. Por eso este libro se llama el libro de las obras. Cada persona tiene su propio libro. Este es un libro personal, intransferible. No se escribe el pecado de toda la familia, es un libro personal de cada uno. Ahí se está escribiendo hora a hora, día a día, minuto a minuto. Y claro, cuando el salmista reconoce que eso está escrito, él dice, borra mis rebeliones. Este es el libro contable de las rebeliones, de los pecados, de las maldades. Porque al final, en el versículo 9 dice, borra todas mis maldades. O sea que en este libro están escritas las rebeliones y las maldades. Muchas personas quizás se han arrepentido, pero no han pedido que sea borrado ese libro. Quizás consideran que se han arrepentido porque tienen unos cambios, pero de repente puede estar acumulado el pecado allá escrito porque no le han enseñado que tiene un expediente delante de Dios y que si se muere, ese expediente va a ser abierto el día del juicio y se le va a establecer un juicio y se va a juzgar según lo que está escrito en ese libro. Pastora. Entonces, dime. También vemos que es un libro de contabilidad, por lo que está escrito en Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Muy bien, hermanito. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, señor. Muy bien. Este es el libro donde se están apuntando todas esas cuentas. La paga del pecado es muerte. Hay una gran deuda por causa del pecado. Y eso que se está escribiendo en el libro es para que la persona pague. De un libro de contabilidad con un saldo en rojo. Sí, aquí tengo nuestra pastora Nancy, que es contadora, y ella ya sabe que esos libros en rojo ya es de un debe total. Y ahí no hay activos, ¿sí? Ahí solo es de debe, y pecó en esto, pecó en lo otro. Y por allá en Nahum, creo que es Nahum o Amós, dice, no debiste haber hecho esto, no debiste, porque Dios todo lo está registrando, ¿sí? El libro de las obras es un libro personal que se registra segundo a segundo, minuto a minuto, todas las acciones, todas, ¿sí? Con el fin de que en el día del juicio final las personas que no fueran salvas sean juzgadas y condenadas de acuerdo a lo que está escrito en ese libro. Por esto es urgente decirle a la persona, mire, hay que borrar. Con Dios es borrón y cuenta nueva, pero hay que borrar.
y borrar urgentemente. Y una persona por eso es que tiene que tener un verdadero arrepentimiento, porque hay arrepentimientos de unas cosas, pero no de todas, por eso no hay un verdadero a veces, ¿sí? Entonces, lo que dice el Pero hermanito, tiene pues que es, ser borrón y cuenta cancelada. Borrón y no más cuentas. sí Claro. señor, Borrón y no cuenta solo cancelada. pagada, cancelada, ¿sí? Cuenta Sí, porque nueva, ya no porque se puede, ya no se puede borrar y lo que pasa es que las personas cuando tienen cuenta nueva, porque el libro de las obras va a seguir existiendo, el libro de las obras no es desaparecido, la persona se le sigue escribiendo y en el tribunal de Cristo también se le abrirá su libro. Pero una cosa es la cuenta de los pecados y otra cosa es la cuenta de la obra en justicia. ¿Sí? Entonces, por eso borrón y cuenta nueva. Borrón en cuanto al pecado y una cuenta nueva en cuanto a ser justificados. En cuanto a la vida nueva en Cristo. Porque el libro sigue existiendo. El libro se sigue escribiendo. Lo que pasa es que con el borrador se borra ese pasado, ese expediente incriminatorio. Porque ese pecado y eso que está escrito ahí, los pecados, son los que van a servir para la sentencia en el infierno. Esas personas van a ser juzgadas según lo que está escrito en los libros. Dios es justo, pero cuenta nueva sí se hace, porque hay una vida nueva, ¿sí? Y si es una cuenta cancelada, pagada, porque si ya recibí a Jesús, pues Él ya me compró a precio de sangre, ya pagó toda mi deuda y pues nacer de nuevo me certifica que ya alguien compró mi vida a precio de sangre, ¿sí? Entonces por esto, pues de pronto aclarar para el hermanito y para los demás hermanitos que sí hay una cuenta nueva, pero no para condenación, sino para ser recompensados. Porque el libro se seguirá escribiendo, pero ahora con la vida nueva. ¿Listo? No Una sé si me dicen, pregunta, dime Linda. es que no sé si le entendí o no le entendí bien, pero su merced decía algo así como de que había que decirle a la persona que, que, que tenía que pedir que la cuenta fuera borrada o si no los pecados no eran limpios. Sí, señora. Porque no entiendo, porque o sea, lo que yo entiendo es que cuando yo me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo murió por mí en la cruz, que Él tomó mi lugar, que Él me redime, ahí ya el Señor me hace nueva criatura, ¿sí? No Pero estoy hablando de, tú ya habías borrado este libro, tú ya habías pedido o sabías que tenías este libro. alguna vez lo había escuchado, pero yo no lo he hecho. Es que, a ver, lo que pasa es que me impresiona porque hay, por ejemplo, a mí, el día que yo conocí de Cristo fue uno y el día que yo me arrepentí fue otro. O sea, a mí el Señor me tuvo tiempo de misericordia, haberme esperado hasta que yo recibiera a Cristo como Salvador. Y yo siempre he visto la historia en la cruz de cuando el Señor estaba en medio de los dos ladrones. Uno no creyó y el otro creyó. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino del cielo o delante de mi Padre. Alguna de las dos le dijo, no recuerdo en ese momento exactamente cuál fue el que le dijo. Y yo me veía hoy ahí, mismo. yo decía, Señor, o sea, eso fue lo que hiciste conmigo. Estuve en un lado de la cruz, en el ladrón que nunca creyó, y hasta cuando yo cruzo por delante del Señor, el Señor se pone delante de mí y es como si me hubiera hecho al otro lado. Por eso me aterra, porque si su merced dice que yo no he pedido que me borren el libro de mis pecados, es como si yo no hubiera recibido a Cristo. Para mí, yo lo entiendo así. No, de pronto tú sí tienes esa fe y esa seguridad, pero te hace falta borrar el libro, porque el libro, recuerden que es que muchos no saben que existe este libro, muchos no saben.
Y este libro, según el Salmo 51, según Apocalipsis 20:12, o Daniel 7:10, creo que dice también que los libros son abiertos. En el cielo no solo existe el libro de la vida, sino que existe este otro libro donde está escrito el pecado de la persona. Porque si es un libro de contabilidad, bueno, en el caso de que donde se está escribiendo esa deuda, y dice que es un libro personal, individual, que es asignado desde el momento que el ser humano termina a pecar, porque es un libro personal, recuérdelo. ¿Y por qué es personal? Porque cada uno vamos a dar cuentas y nosotros evaluamos algo. Hasta que no nos cuentan que está este libro, nosotros no habíamos pensado en borrar eso delante de Dios. El salmista David, quizás él se remordió de su pecado, quizás él tuvo experiencias, porque estamos hablando de nada más y nada menos que el salmista David. Es una persona que se ganó el reino de los cielos, pero cuando él cometió esto, de pronto él no sabía de ese libro y de repente él revela, o hay una revelación impresionante aquí en el Salmo 51, y es que dice, borra mis rebeliones. Y si se borra es porque están escritos en algún lado. Y dice, borra mis maldades. O sea, el salmista David fue consciente de que existía un libro delante de Dios donde Dios estaba escribiendo el pecado, las maldades, los pecados, todo lo que las personas cometemos, y ese libro hay que borrarlo. ¿Quién pide que sea borrado? Nosotros, ¿sí? Quizás nos faltaba ese pedacito para tener una conciencia limpia, para ser nacidos de agua, para evaluarnos en esa vida del salmista, porque sabemos que el salmista es uno de los personajes que dice aquí, borra mis rebeliones, borra mis maldades. Entonces este es un libro donde aparece escrita la maldad y las rebeliones. Es un libro diferente al libro de la vida. El libro de la vida, estamos todos postulados para vida eterna, pero existe el libro de las obras y existe el libro de las memorias, y existe la Biblia como testimonio allí en el cielo, y el libro de la verdad. Más adelante les voy a contar en otras diapositivas esos libros, porque es que existen otros libros, por eso dice los libros serán abiertos. Pero Pastora, lo que más me impresiona es ese libro de las obras. Dime, hermanito. además de, para todos, aquí es muy importante, aquí empieza a engranar todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque recordemos que a nosotros nos enseñaron acerca de la oración. Jesús nos enseñó que nosotros deberíamos, toda oración debe ser dirigida al Padre. Entonces, el que borra del libro de las obras es el Padre, porque al que ofendimos fue al Padre. ¿Sí? Jesús vino a tomar mi lugar, pero para pagar el precio al Padre. Por eso en Isaías 53:11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese satisfecho muestra que el Señor ya se ha pagado ese precio, pero yo debo pedirle al Padre que borre a través de la sangre de Jesús ese libro de las obras. Sí, señor. Gracias, hermanito, por ese apoyo, ese aporte. Pastora, Porque, entonces, dime. esa oración entonces debe ser todos los días, porque todos los días pecamos, ¿no? Entonces todos los días tenemos que hacer esa oración. Impresionante, gracias, hermanita. Ese es el peligro. Es que si entonces pecamos de continuo, entonces, uy, no, entonces hay que estar pidiendo, Señor, borra mis rebeliones, y a diario, ¿sí? Esta es la primera parte en el caso de nacer de agua. Yo fui bautizada muy joven. Y mi mentalidad, o la mentalidad de uno de joven es una, y cuando uno va creciendo es otra. Entonces uno ve que uno hace un bautismo y se supone que el bautismo es el arrepentimiento y es que uno entierra los pecados allí,
pero falta empezar a vivir esa santidad. Falta, ¿cómo así? Yo creo que recibí a Cristo, pero sigo pecando. Y por esto es importante saber que un día no muy lejano, vamos a estar ahí en la presencia del juez y los libros serán abiertos. Y lo más lindo que yo creo es que mi libro esté borrado de todo lo que se llama pecado, de todos esos pecados que yo cometí. Y que yo no tenga nada con lo cual me juzgue, me condene el Señor allí en ese libro, sino que al contrario hayan muchas páginas borradas, y ahora está escrito la santidad y está escrito la nueva obra, la nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo ponerme y preocuparme? Como lo hizo el salmista, borra mis rebeliones, ¿sí? Bórrame todo eso malo. Bórrame, Señor. Necesito que tú, por favor, por medio de tu Hijo Jesús, me borres todo eso que yo he cometido. ¿Sí me hago entender? Aquí dice, por ejemplo, en la diapositiva, no sé si me hice entender con Angie, y estamos aprendiendo todos porque muy pocas personas saben que tienen ese libro. Entonces es importante nosotros saber que es algo personal y que yo debo borrar. Si todos los días peco, pues todos los días borro, ¿sí? Todos los días haría entonces esta oración del salmista, ¿sí? Hasta que llega un momento que he nacido de nuevo y ya tengo una vida tan nueva que ya aborrezco el pecado. Amo la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si yo no dejo de pecar, sigo pecando, entonces no estoy amando la santidad. Y si estoy luchando entre la santidad y el pecado, tengo que escoger uno de los dos. Tengo que escogerlos. Y esto fue algo importante que me enseñó Jesús en cuanto a que se desecha lo malo y se retiene lo bueno. Y yo tengo que aprender a amar más y más la santidad, ya no en mis fuerzas, ya no en mi carne, sino ahora en el Espíritu. Por eso nacer de agua es una parte y nacer del Espíritu es otra. ¿Sí ven? Entonces, nacer de agua es la primera parte del creyente, pero el creyente puede hacer una oración de fe, puede tener un encuentro, puede ser bautizado, pero si el creyente no se le enseña que tiene un libro que está escrito y que está lleno del pecado, desde el momento que aprendió a pecar, porque este libro se empieza a escribir a partir del uso de razonamiento que la persona tenga, ¿sí? En este libro se escribe el pecado, la intención y la consecuencia que deja ese pecado. Entonces, si una persona a los 7 añitos, una persona se robó un dulce, pues ahí va a aparecer, robó, ¿sí? Un dulce. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Y parecen intenciones inocentes. Hay gente que dice, pero es una mentira piadosa. Pero es que mentiras es mentira y delante de Dios los mentirosos no irán al cielo. Entonces hay cosas que nosotros pensamos que son piadosas, que son inocentes. Ay, ya está exagerando, tan fanático, usted tan religioso, ¿eso es pecado? Sí, hay cosas que son tan pecado que están ahí escritas en ese libro. Entonces por esto es importante que lo entendamos. En este libro se escriben los pecados que cometemos las personas, ¿sí? Desde el uso de razonamiento, si yo en mi uso de conciencia, razonamiento, fue desde los 7 años, hagamos cuentas hasta esta época. Si nosotros pecamos 5 veces al día, al mes, serían 150 pecados, ¿sí? Si el mes tiene 30 días, yo digo 3 por 5, Dios mío, 115, 150 pecados están escritos ahí, porque 5 veces al día yo peco, y si no los he borrado, y si nosotros decimos, bueno, pequé 5 veces al día por un año, pues haga cuenta al año cuánto es. Si al mes son 150 pecados, por 12, bueno, digamos que 1800 pecados. Y si he pecado 10 años, 20 años, ¡wow!
Toca borrar todo eso y decirle, y no es que yo lo borre, yo misma me vaya hasta el reino de los cielos y lo borre, no, lo borra Dios cuando yo se lo pido. Cuando yo hago ese ejemplo que me da el salmista David, porque aquí vemos una humillación, una humildad, un reconocimiento y le dice, por favor, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo no le estoy diciendo borre lo que hizo mi papá, lo mi mamá, aún lo que hace el enemigo, porque hay gente que le echa la culpa al enemigo. No, borre mis maldades. Yo me hago responsable de lo que yo hice y le pido, Señor, que me borre todo eso. ¿Sí? Entonces, es importante la pregunta de Angie, porque Angie ha vivido arrepentimiento. Y ha creído en la obra de Cristo, ha creído en la salvación, ha creído en la sangre de Jesús. Por pronto nadie le había enseñado que había un libro y ella, hoy que aprende que está este libro, pues ya determina, uy Señor, aunque yo me arrepentí, ese libro está lleno, uy Señor, hágame el favor y me lo borra. Me desaparezcame todo eso que está ahí. Porque borrar es la acción de remitir, de quitar, de trasladar eso que está escrito a otro lugar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es lindo escudriñar cómo es borrar. Y pues vamos a irlo aprendiendo. Me interesa enseñárselo con calma porque esto es una noticia nueva. Recuerden que el evangelio son buenas noticias. Sí, la buena nueva. Y la buena nueva es que este expediente se puede borrar. El salmista David lo sabía. Bórrame ese adulterio, bórrame ese planeazo que yo planeé de matar a mi siervo, de matar allí a la persona, a mi escolta, a mi defensor. Perdóneme eso que yo planeé porque me acosté con la mujer de este hombre. Perdóneme todo eso. Y pues, salmista David sabía que estaba escrito y que ya estaba con intereses y todo y que se le iba a pedir cuentas. ¿Sí me hago entender? Porque para eso fue que llegó el profeta allá, a decirle delante de Dios está tu pecado. Entonces, uy, no, por favor, bórreme todo eso, se lo pido, ¿sí? Porque esto, dime. La persona tiene que, o sea, se le puede pedir a Dios que le recuerde en qué cosas ha pecado. Sí, claro. Que no tiene memoria. De repente tú no te acuerdas, Señor, yo no sé qué hice a mis 12, a mis 15 o algún día me emborraché y no sé ni qué hice borracho. Señor, por favor, bórreme todo eso aún de lo que no me acuerdo. ¿Sí? Confieso esto, porque a veces uno de repente borra unas cosas o piensa que se ha arrepentido de unas cosas, pero todavía porque las comete. ¿Sí? Y tenga Dios misericordia, o sea, muy buen entendimiento de mi hermana Nancy, lo entendió perfecto. El Espíritu Santo está ahí, está revelando, ¿sí ven? Esto es una revelación. Dios nos ayude porque el día que yo me enteré de esto, yo dije, uy, Dios santo, ¿cuánto tengo ahí escrito? O sea, que si yo me hubiera muerto, así yo fuera cristiana, así yo me hubiera bautizado, así, si ese libro no estaba borrado, me hubiera condenado. Y es importante pedir que ese libro sea borrado, ¿sí? No sé si me hice entender, quiero contarles cómo se peca para que sepamos todo lo que se puede escribir en ese libro. Tenemos 12 formas de pecar y a diario las hemos cometido. Una de esas formas de pecar es la palabra. Hemos pecado de palabra. ¿Sí? Y ahí se escribe. El pecado, la intención y la consecuencia que deja el pecado que cometemos. Y hemos pecado de palabra. Sí, de pronto tradicionalmente, católicamente existía el acto de esa oración del yo pecador o acto de contrición y decía por mi culpa, yo he pecado de palabra, pensamiento, de obra y de omisión. Solo mencionaba 4, pero les cuento que la Biblia dice que pecamos de 12 formas.
Así que vamos a empezar a saber cómo pecamos para también saber qué borramos. ¿Listo? O qué pedimos que Dios nos borre. Que nosotros somos directamente autores de ese borrar cuando lo pedimos, pero es que el salmista lo pide. Ten piedad de mí, oh Dios, dice, y borra mis rebeliones, borra mis maldades. Esa es mi acción, cuando yo pido que se me borre eso. Si a mí, yo tengo una deuda con el banco y me llaman y me dicen, no, señora Luz, ya no debe nada, pues yo puedo creer por esa llamada que ya no debo nada. Pero debo ir al banco a que por favor me entreguen un paz y salvo, un comprobante, ¿cierto? Porque si no, ahí puede aparecer escrito, sigue debiendo la persona. También se debe reportar a Datacrédito, ya no debe esta persona, ¿sí? Entonces, si uno no arregla eso, pues aparecería que sigue debiendo o no le va aumentando lo que debe. O no le van comprobando si la persona pagó. Entonces, aquí esto hay que hacerlo urgentemente. ¿Listo? ¿Por qué pecamos de palabra? Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. Si pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo me enseñe a ver cuántas veces peco de palabra. Una persona que una vez estaba vendiendo tomates, decía 3 libras de tomate por 1000, 3 libras de tomate por 1000, 3 libras de tomate por 1000. Se acercó el pastor y le pregunta, venga, ¿y en esa bolsa sí hay 3 libras? Y dice, no hay 3, pero pues, entonces, ¿usted sí sabía que cada vez que está diciendo eso se le está apuntando en su libro? Y pues para la persona eso fue aterrador. ¿Cómo así? Porque eso es una mentira. Y usted como cristiano no debería estar haciendo eso. Entonces, grave, Dios santo, ¿una mentira? Apocalipsis 21:8 dice, los mentirosos no entrarán al cielo. Entonces dice, no, pero ¿cómo así? Entonces nadie va a ser salvo porque todo el mundo dice mentiras. Pero ahí es donde está el borrar. Ahí es donde aparece el borrar. ¿Me hago entender? Se peca por mentira, por murmuración, por chismes, por calumnia, por calumnias, por maldiciones. Y uno haría una lista de, oiga, ¿cuántas veces yo peco al día por palabra? Si digo mentiras o si me digo un chisme, o si digo de repente una exageración, o de repente digo groserías. ¡Wow! ¿Todo eso se me está escribiendo? Sí. Todo eso porque de toda palabra ociosa daremos cuentas. Dios santo. Pues también se peca de pensamiento. Y de pensamiento parece que no fuera algo evidente, ¿no? Pero a veces hay miradas que revelan los pensamientos, hay gestos que revelan los pensamientos. Y pues nosotros pecamos de pensamientos cuando hay envidia, cuando hay codicia, de repente pues cuando hay laxivia, malos pensamientos, de videos. Las personas celosas se arman unos videos y pues no sé si usted lo ha analizado así, pero pecamos de pensamiento. Proverbios 12:2 y Salmos 56:5 dice que los pensamientos son de continuo en el mal, que pensamos en el mal. No. Y dice que los pensamientos malos salen del corazón también. Entonces, el hombre que maquina pensamientos inicuos. ¡Wow, Señor! ¿Aún lo que uno piensa se está apuntando ahí? Sí. Dios es justo y no mira lo que mira el hombre. Dios es el único que escudriña la mente y el corazón. Y nos mira y nos conoce y nos escudriña. Aún el salmista David me sorprende porque él dice, líbrame de los pecados que me son ocultos.
Examíname y pruébame mis más íntimos pensamientos. Dice, wow, qué reverencia tan linda el salmista ante Dios, que dice, examíneme, míreme mis pensamientos. Por aquí vamos encontrando dos formas de pecar. Ahí son 12, pero pues les quiero dar el resumen, ¿sí? Otra forma de pecar sería ya por... Aquí cuando nosotros vemos la obra, dice que se peca por obra. Palabra, pensamiento, obra, y de hecho pues también va a seguir omisión, ¿sí? Se peca por obra, ¿por qué? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o corregidas o, ¿sí? Y nosotros notamos mucha gente inconversa y decimos, no, los inconversos son los que pecan por obra o los que no van al templo, a la congregación. Pero examinémonos nosotros qué obras tenemos. O sea, no busquemos esta enseñanza para dársela a otro. Apliquémosla para nosotros. Oiga, ¿será que yo peco por obra todavía? Si peco de palabra, uy, estoy pecando de pensamiento, estoy pecando por obra. Me hago entender, aquí es donde nos vamos a empezar a examinar cómo estamos delante de Dios. Y no estoy acusando a nadie ni juzgando a nadie, pero esto es personal, cada uno nos estamos examinando. Y si tenemos ese expediente o ese observador en el colegio, se le llama el observador. Y uno va Perdón, apuntando. pastora, una pregunta. Dime, Linda. Pecado por obra, ¿me puede explicar qué es pecar por obra? En Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. La fornicación, el adulterio, los pleitos, las contiendas, pues entrar a robar, eso es un pecado por obra, entrar a pelear, de repente, pues el acto de la fornicación, bueno, pues hay muchas cosas por obra, o sea, haríamos una lista inmensa que la encontramos ahí en Gálatas 5:19 o en 1 Corintios 6:5, 6:8, no me acuerdo tal versículo, creo que es 6:8, donde habla de una lista de pecados. Más adelante le voy a mostrar toda una lista. Dime, Linda. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, gracias, Linda, por ese apoyo. Aquí está claritico. Todas esas obras de la carne. Y uno dice, wow, pero bueno, yo no robo, pero de pronto uno se examina y dice, no, pero de pronto sí peleo. O uno dice, no, pero de pronto yo no hago esto, pero vaya, examine si hay otras. O sea, a veces uno clasifica los pecados y eso hace que se clasifiquen las personas en el pecado. Sí, Jesús dijo, según el árbol, su fruto. Si el árbol es malo, todo su fruto es malo. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Entonces, el pecado por obra es el fruto. Ya voy mostrando mucho más evidente lo que hay en el corazón. Y si el corazón es malo, pues, wow, sale todo eso. ¿Sí? Por eso es lindo de repente apoyarnos con la Biblia. Gracias, mi hermana, por ese aporte. No sé si te quedó claro, Linda. Sí, pastora, muchas gracias. Pastora, Listo, otra cosa, Linda. la Biblia realmente no codifica, o sea, es tanto pecado el que es mentiroso como el que mata. Es pecado, no dice, es que es más grave matar que de pronto decir un chisme. Entonces, pecado es pecado.
Sí, es que eso es lo más terrible. Cuando aquí no lo iguala, cuando aquí lo pone delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. Entonces No digo, hay uy, no. clasificación, no hay clasificación de pecado. Sí, señor, eso es verdad, no, o sea, yo tengo que borrarlo urgentemente, uy, no, o sea, tengo que borrar eso, no es que es una mentira piadosa y es que, ay, pues Dios me entiende si me robo una uva y que es robarme una uva, pero es robar. Usted va al Pastora, mercado, al supermercado y se comió una uva, se comió una fresa, pues eso es robar, además, ¿sí? pastora, Adán perdió el reino de Dios y perdió todo por un bocado, por haber comido del fruto que Dios le dijo que no comiera. Un mordisquito, ¿qué es un mordisquito? Pero mire, condenó al mundo. Entonces es importante saber que esto está en la Biblia y que este expediente hay que borrarlo, ¿sí? Hay un video que se llama Don Bueno, se los voy a estar colocando ahí en el grupo, y habla de eso, de wow, si yo he pecado 5 veces al día, 10 veces al día, este libro es real, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos pecado por omisión. Omisión es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El no orar, el no congregarme, el no dar gracias, el no adorar, el no leer la Biblia. Todo esto se me convierte en pecado. Y por esto me interesó mucho la forma que lo expresó nuestra hermana Nancy. O sea, que borrar todos los días porque, wow, todos los días pecamos. Y esto es una revelación. Y decir, no, pues el no leer la Biblia me estoy convirtiendo en pecador. Sí, claro, porque un mandato de Dios es que meditemos en ella de día y de noche. Y, uy, no puede ser. Yo no pensé que eso fuera así. Entonces uno ya empieza a meter dentro de sus hábitos saludables leer la Biblia. ¿El no orar es pecado? Claro, si yo ya sé orar y no oro, me congrego, voy o conozco. Uy, no, entonces ya dentro de mis hábitos saludables y salvíficos voy a orar, voy a leer la escritura. Además que orar es un mandamiento. Sí, claro, por eso digo que el no hacerlo se me convirtió en pecado. Entonces, uy, no, yo no quiero seguir pecando así, ¿sí? Entonces, pues vamos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje, está en la Biblia, de pronto lo sabíamos, Angie, de hecho, ella testifica que ella lo sabe, pero de pronto no sabía que existía el libro. Entonces, Angie ahora anexa a explicarle a la persona, para ser salva, debes borrar un libro. Hay un expediente que está en la presencia de Dios. Cuando te arrepientas, debes pedir que eso sea borrado. Todas las formas que tú has pecado, de palabra, obra, pensamiento, omisión, ¿sí? Y pues aquí vamos a otro. Pecamos por incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros no creemos cosas? Y en especial de la Biblia, ¿no? De la obra de Dios. Aquí vemos un dibujito sobre los espías cuando Josué los mandó inspeccionar la tierra. Ellos llegaron y testificaron y personas no creían, ¿sí? Y los que no creyeron se rebelaron. Esa rebelión les costó. Entonces, wow, aún por no creer se cuenta como pecado, sí. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:19 dice, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, uy, Señor, líbrame de la incredulidad, enséñame a creer lo que está escrito, enséñame a vivir y ser hombre y mujer de fe. Sí, por eso es que el evangelio es por fe y para fe. Y al reino de los cielos vamos a entrar los creyentes y no los incrédulos, porque los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Entonces, wow, entonces peco por incredulidad. Otra forma de pecado es por ignorancia. Aún el desconocer una ley no le exime del castigo, de la infracción. Ay, yo no sabía. No, aún ante una autoridad, una persona, un policía de tránsito, no, que mire que usted giró a la izquierda, pero ahí dice prohibido girar.
Ay, yo no sabía que por ahí no se puede girar. Qué pena con usted, pero aquí le hago su comparendo. Porque uno desconoce las señales o desconoce, si eso sucede en esta vida, que la justicia es regular, ¿cuánto más a la justicia de Dios? ¿Sí? Y si eso ante las autoridades de esta tierra doy cuentas, pues mucho más ante la autoridad divina. ¡Wow, Señor! Y aquí dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Por eso es lindo que usted haya aceptado esta invitación de este curso, porque usted está dejando de pecar por falta de conocimiento. Estamos conociendo más. Y cuando nosotros miramos esto, porque desafortunadamente, y yo felicito a Angie porque Angie no come entero, Angie se cuestiona, Angie averigua, y eso es lindo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos predicadores, y nosotros debemos tener mucho cuidado, donde hay vientos de doctrina, donde hay cosas, uno dice, no, pues, Señor, revélanos, esto está escrito, esto está ahí, esto, o sea, siempre busquemos que sea conforme a las Escrituras y que produzca paz, y que si es una revelación que me va a llevar a salvación, wow, ¿sí? Que me va a llevar a la vida eterna, wow, interesante, la necesito. ¿Sí? Entonces, en eso felicito a Angie, esa buena disposición de investigar, a Nancy, a cada uno, porque por eso es importante. Yo les recomendé que tuvieran 2 Biblias, que evaluaran, que investigaran qué significa un texto aquí y allá. No hay que comer entero, ¿sí? Discúlpenme que lo mencione así, ¿sí? En mi casa dicen que no hay que dejarnos meter los dedos a la boca. Y nosotros evaluar mucho todo esto. Por eso yo me preocupo de enseñarlo y que sea conforme a las Escrituras. Y pues aquí dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ya ustedes y yo, en el nombre de Jesús, ya no nos perdemos porque estamos adquiriendo el conocimiento. Somos del pueblo de Dios. Dice, por El que cuanto pregunta está interesado en aprender. Dime. Que el que pregunta está interesado en aprender. Muy bien, hermanito. Yo me demoré, a pesar de que yo conocía la palabra de Dios todo, y me demoré prácticamente un año en entender. Sí, a veces toma tiempo, a veces nos demoramos. ¿Por qué a veces nos demoramos? Porque a veces tenemos religión, porque a veces tenemos prejuicios, porque a veces amamos más el mundo, porque corremos tras cosas que no, añadiduras o afanes de esta vida, y a veces nos demoramos en aprender. ¿Sí? Yo llevo nomás 30 añitos de pronto del conocimiento del Evangelio, bueno, 24, 25 con el Evangelio y el resto pues como en el cristianismo, en la palabra. Pero entendiendo ya esto me lleva a reflexionar, ya no me condeno porque tengo el conocimiento y el conocimiento te libera. El que no conoce te hace esclavo de una mentira. El que no conoce la verdad está esclavo de una mentira. A veces es necesario cuestionarnos y evaluarnos qué es lo que realmente conocemos. ¿Cuál es mi credo? ¿Por qué yo creo esto? ¿Dónde está lo que yo creo? ¿Sí? Entonces, pues, tenga Dios misericordia porque a mí este versículo me aterra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y, uy, Señor, tenga misericordia de mí, de mis hijitos, no esto, uy, no. Mejor acudo a las Escrituras y voy a conocerte, Señor. Va a conocerte más. Voy a conocer más lo que tú quieres, a la manera tuya, no a la manera mía. Porque a la manera mía yo me puedo creer un santo, pero a la manera de Dios, Él no mira lo que mira el hombre. Él mira el corazón. Y ahí es donde nos estamos evaluando. Recuerde que esto es una evaluación personal. ¿Sí? Aquí nadie está juzgando a nadie. Nos estamos evaluando. ¿Listo? También pecamos por complacencia. ¿Por qué por complacencia? Sabemos que hay personas que practican cosas que no son agradables a Dios y yo debo evitar esas reuniones o esas situaciones. Yo no debo estar ahí en eso.
Ya no soy del mundo, ya no debo participar de muchas cosas del mundo porque se me va a contar como un pecado por complacencia. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Wow, tenga misericordia Dios, que yo no me vea envuelto en un chisme, en un pecado, en un pleito, en una cosa donde yo también soy cómplice. Uy, no, líbrame de esto, Señor. ¿Sí? Otro pecado que se comete o forma de pecar es por necedad. En el caso de necedad dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hacen cosas abominables y no hay quien haga el bien. El necio es aquella persona voluntariosa, terca, caprichoso en su desenfreno, en su pecado, y se le dice y más, ¿sí? Y de pronto nuestros familiares, conocidos, han habido personas así, de repente en vicios, en cosas, en borracheras, en cosas, y se le dice y se le entra por un oído, se le sale por el otro, porque le gusta ser así, y eso hace que tenga necedad, y se le va a contar, ¿sí? Dice aquí un comentario, una frase, dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Tenga Dios misericordia porque la persona necia no se deja ayudar, ¿sí? Y se le va a contar por pecado de necedad. ¡Wow! No, líbranos de esto, Señor. ¿Sí? Pecamos también por vista y por lo que está escrito. Pastora, Dime, hermano. a veces también por necedad uno se excusa diciendo, es que yo soy así, y a veces hasta le echamos la culpa. Dios me hizo así, ¿por qué me va a cambiar usted? Muy bien, gracias por ese aporte, porque sí, así hacemos muchas veces, y aún siendo creyentes. O sea, por eso examinémonos, porque si uno dice es que soy así, yo no voy a cambiar, y uno justifica, pues también sigue siendo pues un pecado por necedad. Entonces, wow, Señor, enséñame, Señor, a renunciar a toda especie de pecado, de cualquier forma, porque hay un libro donde se me está apuntando. Y aunque yo me arrepienta y si no pido que se borre, pues de pronto no se ha borrado, está ahí. Entonces, esta noche vamos a hacer un examen de conciencia y vamos a borrar, ¿sí? Totalmente. Y que día a día busquemos más la santidad, ¿sí? Dice, pecamos por vista. Recuerde que ahí tengo un pasaje, pues hay varios, pero dice que si la luz que hay en ti, porque recuerde que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si la luz que hay en ti es tinieblas, entonces todo tu cuerpo es malo, todo tu ojo es malo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces uno evalúa y dice, claro, uno cuántas veces mira con codicia, con envidia, mira con odio, ¿sí? Y por eso se va a contar por pecado también de vista. ¿Listo? No sé si me hago entender, ¿no? Y pecamos por lo escrito. ¿Qué es lo escrito? Dicen que cuando las personas se quieren suicidar, escriben y se despiden, pero aún, si pensamos aquí en grafitis o cosas, la gente escribe muchas cosas malas. Y si vamos a la Biblia, dice que el que le quite o le añada, ¿sí? ¡Wow! Líbrame, Señor, aún de pecar escribiendo cosas que no deben, no son tuyas. O sea, líbrame de pecar de esa manera. Pues cuando uno escribía, no sé, hay personas que tenían la costumbre de escribir el diario y en su diario escribían tantas cosas, odio o no sé, pecados, cosas. Uno también escribía. ¿Sí? Pastora, además la tecnología también ayuda. El WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp
Para nosotros es una gran bendición como enseñanza, pero también a través del WhatsApp se escriben muchas propuestas a personas, se piden fotos, etcétera, etcétera. Eso también cuenta como escrito. Muy bien, qué buen ejemplo. En las redes sociales, ¿cuántos problemas no hay por cuántas cosas que se escriben ahí? Tenga Dios misericordia, porque hoy, si tú analizas el Facebook, muestra, el Internet no es malo y las redes sociales no son malas. Lo malo es lo que, como la persona le da el uso. Y ahí muestra la vida de cada persona. Qué es lo que cree, qué es lo que vive, a dónde va, qué hace. La gente muestra como su diario. Y dice, wow, ¿cómo la persona se goza haciendo esto tan malo? ¿Sí? Los jóvenes que pecan mucho por tanta cosa que sucede en las redes sociales. Guárdanos Dios, ¿no? Hay que rogar por nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos. Yo conozco adultos que he escuchado tantas cosas que dice, tenga Dios misericordia, ¿no? Se peca por vista y por lo escrito. Disculpe, pastora, no se ve bien la cita bíblica de Apocalipsis. Allá dice Apocalipsis 22, 18, 19. Ok, gracias. De pronto, pastora, si le quitas un poquitico de zoom a la diapositiva abajo, para que se vea, es que se ve distorsionado. ¿Y dónde le quito el zoom? Abajo en la parte derecha hay uno que aparece, dice 100%, 75, bueno, es que la debes tener como a un 120 y algo. ¿En la diapositiva o en...? Abajo donde está la tabla de puro abajo. ¿Pero en el celular o en la diapositiva? En tu computador. Bueno, ya miramos. No, pero me toca salirme. No, sino que ahí aparece un numerito. ¿Sí ves un porcentaje que hay por ahí, abajo? No lo veo. A la derecha. No está, en mi computador no está. Ay, sí, bueno, hay que escribir ese código. Lo que no alcancen a ver, yo les dicto la cita. Pecamos también por, aquí pues lo manifiesta así, ¿no? Por indiferencia. Este es el pecado que más se comete en estos tiempos, por indiferencia. Ves a tu hermano tener necesidad, ¿sí? Entonces uno muchas veces peca por indiferencia. Y ahí es donde nosotros, uy, Señor, o sea que aún no ayudar a los hermanos estoy pecando. ¿Sí? Y aún no orar. Cuando tú ves a tu hermano tener una necesidad y cierras contra él tu corazón, pues no mora el amor de Dios ahí. Entonces, wow, Dios santo. Y hablemos de pecados cristianos, ¿no? Porque a veces pensamos de pecados mundanos, pero hablemos de pecados cristianos. Pastora, yo veía una diapositiva que me causó mucha curiosidad. Decía, querido pastor, si cuando tienes una necesidad recurres a nosotros, ¿por qué cuando nosotros tenemos una necesidad nos mandas a pedirle a Dios? Mi hermano, usted sí es terrible. Eso es cierto. A veces nosotros no enseñamos. Ay, no, hermano, la embarré. Ya le bajé al Zoom y como que eso se volvió más pequeñito. Yo lo veo igual. Yo lo veo igual, sí. Mire, estoy aquí abajo. Ya me salí de la diapositiva. Si lo aumento, cojo, no sé. Ese es el que yo te digo. Si es que entre más grande, más acercado disminúyelo de la mitad hacia tu izquierda. Ya lo hice. ¿Se ve mejor? No. Bueno, dejemos para mañana. Sí, porque no sé qué está pasando. Entonces pecamos por indiferencia. Y notemos que esto es un pecado que se comete mucho en estos tiempos
Y para que nosotros como creyentes no pequemos más por indiferencia, hay que interceder a favor de los perdidos de continuo. Y lo que esté a nuestra mano, servir, sembrar, ayudar, dar, hagámoslo. ¿Listo? Y también pecamos, no sé si alcanzaron a apuntar las citas. Sí, pastora. Bueno, también pecamos por oído. ¿Por qué por oído? O sea, parece ilógico, pero sí, pecamos con los 5 sentidos, por vista, por palabra, por oído. Y pues bueno, se puede decir que también pecamos por olfato, porque aún tener un mal olfato juzgamos, ¿cierto? Entonces, pero evaluémonos por oído. Pastora, hola pastora, Dios la bendiga. Hola, Pastora, hijito. explíqueme algo que me me quedé pensando. ¿Cómo es pecar por olfato? Gracias, hermano. Cuando Lázaro estaba muerto, la hermana Marta dijo, Señor, ya hiede. O sea que ella aún con su olfato estaba siendo incrédula, ¿sí? Y pues, no sé, ¿no? Puedo llegar a usar otro ejemplo bíblico cuando se dañó una sopa y va el profeta Eliseo y la sana, ¿sí? Y las personas, pues de hecho, lo más fijo es que la olieron, ¿sí? Pastora, y en la vida real, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, pasa una persona, un habitante de la calle, y nomás porque, pues obviamente huele mal, todo el mundo como que se aleja y hagámonos lejos. Y a veces esa persona necesita un abrazo, y yo le doy un abrazo a un indigente, o bueno, a un indigente, no a una persona que vive en la calle, porque eso no me quita nada. Pues si de pronto tengo desconfianza, voy y me lavo las manos y eso, pero me queda la satisfacción de que le dio un abrazo a una persona que realmente necesitaba amor. Tan linda, muy bien. Bueno, ahí no pecó por indiferencia y no pecó por olfato. Pues este no lo tengo en la diapositiva, se me acaba de ocurrir que los 5 sentidos nos pueden llevar a pecar, ¿sí ve? Y uno no lo había visto de esa manera. Pero, bueno, aquí no estamos, pero bueno, voy a mencionarlo como suena. Si hay un escape de gas, a alguien se le sale un gas y uno empieza a voltear a mirar si es el hermanito del lado, cuál hermanito fue. Discúlpeme usarlo así, pero dijo, eso es... y sabiendo quién fue. ¿Qué hay, hermano? Entonces, otra cosa que pasa, por ejemplo, en este de pecar por oído, que muchas veces en las congregaciones se dice, en la iglesia llegan las hermanitas y, ay, le voy a contar una cosa, hermano, pero es solamente para que oremos. Es para orar, sí. Es para orar, pero suelta todo el rollo. Parece que hubiera llegado a Fotojapón. Siga y revele su rollo. Entonces, gracias, hermano, por ese aporte. Así nos examinamos. Aquí, por ejemplo, por oído, pues nosotros sabemos que un chisme, dice aquí Proverbios 20:19, dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua, ¿sí? Y pues también dice que con sus oídos oyen pesadamente. Entonces hay personas que de repente se les está comunicando una cosa y entienden otra, ¿sí? Y hay muchos malos entendidos muchas veces. Entonces por eso hay que evaluarnos. Hasta aquí pues las 12 formas de pecar: palabra, obra, omisión, incredulidad, necedad, complacencia, indiferencia, vista, oído. Se me escaparon 2. Pues, por lo escrito. Lo escrito, sí, señora.
No se ve bien el verso, el primer verso. Mateo 13:15. Ok, gracias. Oiga, qué extraño porque se verá así. ¿Por indiferencia es otro? ¿O ese ya? Por indiferencia, sí. Indiferencia es otro, sí, señora. Quisiera aprender por qué se ve así. Pastora, entonces nomás son 10 pecados, ¿cierto? 12. Porque me 12. faltan ¿Cuántos 2. tiene? Registró Tengo solo 10. 11, pastora. Solo 11. Oiga, me falta uno de algún lado. Se peca por pensamiento, palabra, obra, omisión, por necedad, por incredulidad, por indiferencia, por ignorancia, por oído, por vista y por lo escrito. ¿Y ahí van? Pero falta uno. ¿No? Ahí están los 12. Pues, o sea, ¿o sería que se me fregaran los dedos? Díctalos con calma. Pecamos por pensamiento, palabra, obra, omisión, necedad, ignorancia, indiferencia, incredulidad, por oído, por vista, porque se me olvidaron los otros. Es que lo que pasa es que Escrito y complacencia. está en uno solo. Por complacencia, Y correcto. escrito. Y por lo escrito. Ahí están los dos. Ah, bueno, sí. Pues que yo Pastora, de le pronto en lo de la pantalla, en la parte de arriba dice ver opciones. Si despliega el menú, ahí le va a salir un submenú que dice relación del zoom, ajustar la ventana. Entonces, si vuelve y despliega esa opción, ahí le va a salir ajustar a la ventana o tamaño original. Puede ser esa opción que de pronto no le está cogiendo como es y le distorsiona la forma en Bueno, que está proyectando. aquí estoy, explícame, estoy en... En Paint, no, en su pantalla de Zoom. Del Zoom. Del Zoom. Entonces, en la parte de arriba, cuando usted mueve el mouse, tiene que aparecerle una barrita verde que dice que está compartiendo su pantalla, ¿cierto? Y junto a eso tiene que haber una que dice ver opciones. Despliega el menú y dice relación de zoom, despliega menú y dice ajustar a la ventana o tamaño original. Cualquiera de las dos puede utilizarla para que le quede como es. Bueno, ahí, pero es que no encuentro cuando dice las opciones. ¿Serán los 3 punticos? Bueno, de pronto en los 3 punticos también puede ser. No sale ahí, no, Dios santo. Paz, sí es donde dice, usted está viendo la pantalla. Ah, tú no ves porque es que nosotros sí vemos la pantalla. Arriba, digamos, donde dice grabando, hacia la mitad hay una que dice que tú estás compartiendo pantalla. Luego hay una que dice ver opciones. Y ahí hay como un triangulito hacia abajo. ¿Sí lo ves? Sí. Ahí, dale ahí en ese triangulito. No, espere, porque no me ha salido ver opciones. Me sale unos 3 punticos y me dice grabar, inhabilitar, ocultar, pantalla compartida, reuniones frontales, compartir sonido. No, porque es que eso es por lo que tú eres la anfitriona. Pero Ay, en la de ver opciones es donde te da la opción que dice la hermana. bueno, pues voy a investigarlo, cacharrearlo, no creo que lo... Ay, me salí. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, mientras tanto vamos evaluando. Vamos evaluando de repente lo que estamos formando en cuanto a un pecado, porque nosotros no pecamos de una sola manera, sino son varias maneras, ¿sí? Y pues es importante evaluarnos en esas maneras cómo es que estamos pecando. Gracias, hijo. ¿Cómo es que estamos pecando? ¿Sí? Y ese pecado, ay no me salió.
pero ahí voy a ir aprendiendo, no lo encontré. Ese pecado toca empezar a borrarlo. De repente yo busqué el arrepentimiento de unas cosas, pero no de otras. Entonces, uy, no, tengo que borrar lo que he cometido de palabra, de obra, de omisión, necedad, complacencia, indiferencia, vista, oído. ¿Sí? Que yo le añadí olfato porque se me ocurrió ahorita. ¿Sí? Pero pues... Pero por echar la culpa a otro. Por echarle la culpa a otros, sí. Pero ahí es donde nosotros evaluémonos y digamos, Señor, ¿cómo es que estoy yo pecando? ¿De qué manera estaré yo pecando? ¿Y cómo puedo mejorar esa vida de pecado al punto de dejar de pecar? ¿Sí? ¿Sí han creído ustedes en que se puede dejar de pecar? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Se puede. señor, esa es una decisión muy personal. Porque usted de pronto se propone dejar de pecar en una cosa, en dos, en tres, usted se evalúa, uy, la persona que yo era hace 10 años a esta hora, uy, no, yo soy un santo, ¿sí? Pero hay que evaluarnos, hay más cosas que debemos... Sí se puede, yo creería que sí se puede, pero pues el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que él había muchos momentos en que le tocaba apartarse. Sí, señora. Y también sí se puede porque Dios dice que seamos santos como Él y perfecto, y pues Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Obvio que con la ayuda de Él, porque por nosotros mismos, no. Sí, señora, cuando nosotros mismos no sabemos. Y un ejemplo fue Job. Cuando nosotros no sabemos que es un mandato ser santos, entonces, pues seguimos amando el pecado. Y ya no debemos amar más el pecado. Debemos aborrecerlo, 100% aborrecerlo. ¿Sí? Y más ahora si sabemos que hay un libro de las obras, oiga, Señor, por favor, permítame que todo esto sea borrado de mi libro. Amén. Pastora, ahí también dice la palabra de Dios que Él no quiere sacrificio, sino que Él quiere obediencia. Y yo pienso que deberíamos nosotros de proponernos, porque siempre ayunamos, ¿no? Pero ¿por qué no ayunamos eso que nos cuesta, ¿no? Que, ay, ¿cómo nos cuesta cuando alguien nos dice algo y quedarnos callados? ¿Cierto? Vamos a ayudar a quedarnos callados para que no estemos ofendiendo a Dios o eso, ese pecado que en el que siempre incurre y que tú no puedes. Entonces, ahora sí ya se ve bien, pastora. Ahora sí ya le hizo lo que le tenía que hacer. Ahí perfecto, pastora. Ay, gloria a Dios por ustedes que me enseñaron, porque... Sí, entonces eso, yo pienso que eso agrada más a Dios, el que nosotros seamos obedientes, el que más que los sacrificios o que tal vez nosotros somos muy juiciosos ayunando, pero y que de nuestro carácter, de esas cosas que Dios quiere que seamos realmente hijos de Él, que realmente sí estamos reflejando a Dios en nuestros trabajos, en el carácter que tenemos, cómo contestamos, cómo miramos, todas esas cosas nos cuentan. Sí, señora. Ay, sí, ya se ve mejor. Gracias. Qué pena con ustedes, eso tan borroso ahí, para que ustedes lo vieran por fe y por revelación. Así como dijo el borracho, ¿y qué estás tomando que cada vez te veo más borroso? Pastora, usted dijo, todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo muy bien. Por fe andamos y no por vista, pastora. Dime. Que por fe andamos y no por vista. Muy bien, ese es el punto. Qué buen aporte, Ricardo, gracias. Porque mire, nosotros si seguimos andando por vista, obvio que nos seguimos viendo pecadores.
pero llegará un momento que yo tengo que verme santo porque Dios me pidió, sea santo como yo soy santo. Y ese es el aporte que dijo mi hermana, cuando uno cree en la santidad y yo creo que puedo vivir en santidad, yo borro todo eso, pidiéndole, Señor, borra mis rebeliones. O sea, de aquí les dejo otra tarea y es memorizarse ese Salmo 51 y orar con este salmo. Y Señor, mire como dijo el salmista, borra mis rebeliones. Y de repente digo, bórrame esos carácter o ese carácter o esos pecados que tengo ahí por palabra, por obra, por omisión, bueno, usted es el que sabe. Porque yo le puedo explicar una cosa, pero usted puede tener otra, ¿sí? Las obras de la carne son inmensas. Cuando yo les esté explicando este tema del pecado, porque vamos a profundizar en este tema, quiero que usted lo vea siempre a través de las escrituras, porque nadie nos tiene que de pronto juzgar y decir por qué hacemos tal cosa, pero tenemos una conciencia que nos acusa y tenemos al Espíritu Santo que nos convence y que nos muestra nuestra condición. Así que evaluémonos mucho bajo las escrituras y en oración y en ayuno, como nos dice la pastora Nancy, porque nosotros notamos algo. Humanamente uno dice, no, eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada. Te digo, Señor, yo necesito vivir en santidad, me borres todo eso que yo he hecho y me enseñes a vivir una vida sin pecado. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a orar para quedar despedidos en este momento y vamos a pensar mucho en que necesitamos borrar ese libro. Ahora sí se ve la diapositiva que aparece ahí. Porque para borrar ese libro, arrepentirse es sentir tristeza, dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento debe traer tristeza, dolor y vergüenza. Ahora que sabemos que existe ese libro, podemos unirnos a como lo hizo el salmista David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y uno ya empezarle a pedir, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad yo he sido formado, yo me voy a hacer responsable, yo. ¿Sí? Y mi madre me concibió en pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, lávame y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces les voy a invitar a que estén repasando ese Salmo 51 del 1 al 9, que comience a orar con ese Salmo y que comience todos los días cuando usted identifique que está pecando en alguna de estas formas que hemos hablado hoy, borre. Señor, borre. Recuerde que yo le pido a Él que borre, ¿sí? Pero yo soy el que autorizo. Si yo no le pido, Señor, borra, no hay nada borrado, ¿sí? Entonces, pues vamos de ahora en adelante a aprender a pedir que borre, porque nacer al Padre, sí Señor, al Padre en el nombre de Jesús, ya les había explicado la oración, y porque el salmista David de hecho rogó fue a Dios Padre, y borra mis maldades, porque el único que puede escudriñar la mente y el corazón es el Padre. El enemigo no puede escudriñarnos. Solo el Padre conoce la mente y el corazón de la persona. ¿Sí? Entonces, por eso se le ruega al Padre. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Aquí dice que vergüenza es algo que no se cuenta por pena y no acordarse del pecado. ¿Sí? Es defraudar a Dios.
el dolor, no sé si alcanzaron a tomarle pantallazo o alcanzaron a apuntar. El significado del verdadero arrepentimiento es sentir pena, dolor y vergüenza, tristeza, dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios, al prójimo y a uno mismo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo sabemos que una persona se ha arrepentido verdaderamente? Cuando aprende a borrar, cuando aprende a pedir, cuando ama la santidad, cuando vive en santidad. Por eso me gustó eso que expresó Angie en cuanto a vivir y a creer en la obra de Cristo en nosotros. ¿Listo? Entonces, pues solo que no sabíamos que existía ese libro, ahí les voy a enviar 2 videos para que los repasen. Y los que no me han entregado tareita, por favor la entregan en estos días para que de aquí al jueves, más tardar, para que no nos quedemos tan atrasados porque va a haber otro trabajito y entonces se le puede acumular. ¿Listo? Ya les estoy diciendo que ahora memorice este salmo tan hermoso y ore con este salmo. ¿Listo? Entonces vamos a orar. ¿Cuál es el borrador? El borrador es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Recuerde que Jesús dijo que la copa era el derramamiento de su sangre. Esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Y Juan 1:9 dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, ¿cierto? Creo que es primera de Juan 1:7 y primera de Juan 1:9, que dice que nosotros somos limpios y lavados con la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no ocurre remisión de pecados. Y remisión es borrar. Remisión es borrar. Así que yo debo pedir la sangre de Jesús sobre ese libro para que sea borrado. ¿Listo? Y les dejo esa tareita para el jueves. Ya usted me cuenta cómo experimentó, porque hay personas que de pronto todavía se sienten acusadas, viene el enemigo y les acusa, y hay cosas que se sienten todavía como que vuelven y las cometen, vuelven y las hacen, pues hay que borrar. ¿Listo? Entonces vamos a orar porque no quiero demorarlos más. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te ruego y te pido por aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, que tú les permitas ver grabación, que se pueda ojalá enviar mañana o en estos días. Te pido que tú les enseñes a todos nosotros, a día a día mantener sin pecado, en santidad, amarte a ti más y más sobre todas las cosas, aborrecer más y más lo que es el pecado, lo que es todo lo que hacemos. Ahora sabemos que tenemos un libro de las obras y te pedimos que lo borres. Borra todo lo que hemos pecado. Todo, Señor. Con la sangre de tu Hijo Jesús, que es el borrador, que puede borrar mis rebeliones, mis maldades. Por favor, Señor, se lo rogamos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha quitado todos los pecados escritos allí en ese libro. Quizás yo no sabía de esas 12 formas de pecar. Quizás no lo había analizado de esa forma, Señor. Ahora enséñame a vivir más y más sin pecado, Señor. Enséñame a amar más y más la santidad, mucho más, para no contristar al Espíritu Santo, para honrarte a ti, para agradarte a ti, para vivir nacido de agua, nacido bajo el propósito de vivir en santidad, bajo el verdadero arrepentimiento, bajo el valor que Jesús me compró con la sangre preciosa. Yo le pido, Señor, que sea borrada
esas rebeliones, de estos libros de las obras, y cada uno, cada vez que cometa un pecado, lo esté borrando, y que cada uno sea direccionado con el Espíritu Santo a pedir con ese ruego que pidió el salmista, Señor, por favor, porque no sabemos en qué momento tú recoges la iglesia y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso nos es necesario ser nacidos de agua y ser nacidos del Espíritu y vivir en plena santidad conforme lo enseñan las Escrituras, Señor. Gracias le doy, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que descansen, que el Señor nos enseñe a todos. Muchas gracias a ustedes por estar en esta clase y podemos despedirnos. Gracias, pastora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Bendiciones a Gracias, todos. hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, pastora. Dios le bendiga mucho. Gracias, pastora. Gracias. Gracias. Gracias, pastora. Dios los bendiga, un abrazo. Chao. Chao, pastora. Dios la bendiga y muchas gracias. Que descansen.